Hola a todos, bienvenidos de nuevo a esta historia tan emocionante. Parecía que el momento en que Alex regresó junto a Tuna y su pequeña familia cerraría toda la tristeza, pero esa paz resultó ser demasiado frágil. Los dolores de cabeza intensos, las noches de insomnio por las pesadillas, la mirada vacía de Alex, todo eso hizo que la madre de él, la señora Min, no pudiera estar tranquila. En una llamada llena de preocupación, la señora Min le pidió encarecidamente a Tuna que llevara a Alex al hospital para revisar la zona de la lesión en su cabeza donde estuvo a punto de perder la vida. Porque ella sabe mejor que nadie, hay heridas que no sangran pero que silenciosamente destruyen toda una vida. ¿Está Alex realmente a salvo ahora que ha regresado? ¿O será que la lesión de aquel entonces solo está dormida esperando el momento de despertar y arrastrarlo de nuevo a la oscuridad de los recuerdos llenos de sangre? Y si la cruda verdad sale a la luz, ¿vivirá Alex atormentado por el arrepentimiento durante el resto de su vida? Un viaje al hospital, pero podría ser el giro que cambie el destino de todos. Sigan con nosotros para descubrirlo y no olviden dejar un mensaje de apoyo para Alex, darle like y suscribirse al canal para no perderse los próximos momentos intensos de esta historia. Tuna se despertó antes de que amaneciera completamente. La habitación aún estaba envuelta en la tenue oscuridad de la mañana, pero ya no pudo seguir durmiendo. A su lado, Alex yacía de lado respirando con dificultad, cada respiración acompañada de una fatiga indescriptible. Tuna observó en silencio su rostro, un rostro que había deseado con desesperación durante los días en que pensaba que lo había perdido para siempre. Y ahora, de alguna manera, ese rostro le provocaba miedo, pero de una manera diferente. Desde que Alex regresó, las cosas ya no parecían tan simples como la felicidad de la reunión. Él se había vuelto más callado, su mirada a veces distante, como si su mente estuviera siendo arrastrada a un lugar lejano, un lugar que ni siquiera él podía controlar. Pero lo que más temía Tuna eran las noches. Hubo noches en que Alex, mientras dormía, se levantaba de repente y gritaba en sueños. El grito rompía el silencio de la noche, despertando a Tuna sobresaltada. Rápidamente lo abrazó, sintiendo cómo el temblor recorría su cuerpo. El sudor frío empapaba su camiseta y su respiración se agitaba como si hubiera escapado de algo terriblemente aterrador. No dispares. No te acerques a mí, murmuraba Alex con los ojos bien abiertos pero vacíos, sin ver a Tuna frente a él. Ella lo llamaba por su nombre una y otra vez con la voz temblorosa. Pasaron largos minutos hasta que Alex finalmente empezó a despertar. Cuando su mirada recuperó el enfoque, lo primero que vio fue el rostro pálido de Tuna. «Lo siento, te asusté de nuevo», susurró él con la voz rasposa. Tuna no dijo nada, solo lo abrazó más fuerte. Tenía miedo. No de las pesadillas, sino de lo que se escondía detrás de ellas. Tenía miedo de que esos recuerdos dolorosos nunca se hubieran ido, sino que solo estaban esperando el momento adecuado para resurgir más fuertes, más crueles. Esa mañana Tuna decidió llevar a Alex al hospital. Ya no podía esperar más. El coche avanzaba lentamente entre la multitud. Alex estaba a su lado, su rostro tranquilo de una manera extraña, pero su mano sobre su muslo apretaba involuntariamente. De vez en cuando llevaba su mano a la cabeza, al lugar donde había sufrido el golpe fatal. Cada vez que lo hacía, el corazón de Tuna se apretaba. «¿Y si mejor regresamos?», dijo Alex en voz baja. «No», respondió Tuna de inmediato, más firme de lo que pensaba. «No quiero esperar a que te caigas frente a mí una vez más». Alex la miró, su mirada llena de duda. No dijo nada más, solo asintió levemente. El hospital estaba lleno de gente por la mañana. El familiar olor a desinfectante hizo que Tuna se estremeciera.
Sujetaba con fuerza la mano de Alex como si al soltarla él pudiera ser arrastrado nuevamente a un mundo al que ella no podría alcanzar. En la sala de espera, Alex permaneció en silencio mirando al techo blanco. Las luces fluorescentes que parpadeaban erráticamente hicieron que su cabeza comenzara a doler. Un dolor sordo que se intensificó de repente. Imágenes rotas comenzaron a inundar su mente, el sonido del metal chocando gritos destellos de fuego. Y el olor a sangre. Alex frunció el ceño apretando sin darse cuenta la mano de Tuna. «Tuna, no estoy bien». Ella, aterrada, llamó a la enfermera. Alex se dobló hacia adelante abrazándose la cabeza, respirando agitado. En ese momento Tuna entendió esos dolores ya no podían ser ignorados. Cuando finalmente el médico llamó a Alex para el examen, Tuna casi no se atrevió a respirar. Estaba a su lado observando en silencio cada expresión del médico, mientras revisaba los expedientes, las radiografías anteriores y los resultados nuevos. La calma inicial desapareció reemplazada por una expresión seria que no podía ocultar. Él sufrió una lesión cerebral bastante grave, dijo el médico lentamente. Es posible que haya un daño profundo no detectado anteriormente. Los dolores de cabeza, las pesadillas, los trastornos de conciencia podrían ser solo el comienzo. Tuna tembló al escuchar eso. ¿El comienzo? ¿Qué significa eso?, preguntó con la voz temblorosa. El médico levantó la vista y la miró, su mirada se oscureció. Necesitamos hacer un seguimiento, pero no se puede descartar que los recuerdos bloqueados estén comenzando a regresar, y esta vez no será suave. Alex se quedó inmóvil, su rostro sin expresión. Pero en sus ojos había una tormenta silenciosa. Él sabía que algo del pasado estaba a punto de desgarrar la capa de paz que había logrado construir. Al salir de la consulta, Tuna caminó a su lado en silencio. No lloraba, pero en su interior había una tormenta. Tenía miedo de que algún día Alex ya no la reconociera. Temía que el hombre que amaba estuviera siendo arrastrado de nuevo a la oscuridad de esos recuerdos sangrientos. La mano de Tuna apretó la de Alex con más fuerza que nunca. «No importa lo que pase», susurró, «no te dejaré ir». Alex la miró. En ese momento un dolor agudo atravesó su cabeza, acompañado por una imagen fugaz, un rostro familiar cubierto de sangre llamándolo en desesperación. Se detuvo en seco. «Tuna», susurró con la voz temblorosa, «creo que esta pesadilla aún no ha terminado». Y Tuna entendió que el viaje al hospital de hoy no era el final, sino la puerta abierta a un terrible secreto que los esperaba por delante. El coche se detuvo frente al portón de la granja cuando el sol ya comenzaba a ponerse. La luz dorada de la tarde teñía los campos extensos y el viento suave traía consigo el familiar olor a hierba seca. Todo parecía tan tranquilo como cualquier otro día, pero en el corazón de Tuna esa paz solo era una capa frágil. Alex bajó del coche lentamente. Se quedó quieto por un momento como si necesitara recuperar el equilibrio. Tuna corrió a ayudarlo sin poder disimular su preocupación. Podía sentirlo claramente desde el hospital hasta allí. Alex había estado casi en silencio. Su silencio le daba más miedo que los intensos dolores de cabeza de la mañana. Al entrar a la casa, Alex se sentó en el sofá, apoyó la espalda y cerró los ojos. Su rostro estaba más pálido de lo habitual. Tuna le trajo agua, dejó las medicinas a su lado, le pidió que descansara y luego salió al porche. Necesitaba un momento de calma, y sabía que la primera persona que debía saber el estado de Alex era la señora Min. Tuna tomó el teléfono, respiró profundamente y marcó el número. Al otro lado de la línea, la voz familiar de la señora Min resonó cálida pero con una clara preocupación. «¿Es tú, Tuna? Alex ya ha llegado a casa. ¿Cómo está de salud?» Solo escuchar su voz hizo que el corazón de Tuna se apretara. Intentó mantener la calma. «Sí. Acabamos de llegar a la granja, señora.
Hoy lo llevé al hospital para revisar su cabeza. La señora Min se quedó en silencio unos segundos. Revisar de nuevo, eso significa que la herida aún no está bien. Tuna apretó el teléfono con fuerza. No quería asustar a la señora, pero tampoco podía mentirle. Sí, el doctor dijo que es posible que la lesión anterior no se haya recuperado completamente. Últimamente Alex ha tenido dolores de cabeza muy fuertes y por la noche tiene pesadillas. A veces se despierta sin reconocer lo que lo rodea. Al otro lado de la línea, la respiración de la señora Min se aceleró. Dios mío. Su voz temblaba. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué no me dijo antes? Tuna oyó un leve sollozo. Su corazón se rompió al escuchar el dolor de una madre que casi pierde a su hijo. Ese miedo era más grande que cualquier otra cosa. ¡Tuna! La señora Min sollozaba. Solo tengo a Alex. En estos días quédate a su lado más que nunca. Pase lo que pase, no lo dejes solo. Tengo miedo. Realmente tengo miedo. Las lágrimas de Tuna cayeron sin que se diera cuenta. Miró hacia la casa donde Alex descansaba, su voz temblorosa pero firme. No se preocupe, señora. Le prometo que siempre estaré a su lado. Cuidaré de Alex cada día. No lo dejaré pase lo que pase. La señora Min guardó silencio unos segundos antes de responder con voz suave. Con tu ayuda me siento más tranquila. Si pasa algo raro, llámame de inmediato. ¿Entendido? Sí, lo sé. La llamada terminó. Tuna colgó el teléfono permaneciendo quieta en el porche. El viento de la tarde acariciaba su piel trayendo consigo una sensación de frescura. Se secó las lágrimas, respiró hondo para calmarse. De repente un ruido fuerte vino desde dentro de la casa. ¡Alex! Tuna dio un salto y corrió rápidamente hacia adentro. Alex estaba de pie en el centro de la sala con las manos aferradas a la mesa, su rostro tan pálido como la cera. Sus ojos estaban abiertos de par en par, llenos de pánico, como si acabara de salir de una pesadilla. «Tuna, yo no puedo respirar». Ella corrió hacia él, abrazándolo, sintiendo cómo su corazón latía desbocado. «No pasa nada, aquí estoy. Estoy aquí», susurró Tuna con voz temblorosa, pero sus brazos rodeándolo con firmeza. Alex apoyó la cabeza en su hombro. En ese momento, Tuna comprendió mejor que nunca lo que la señora Min había dicho. Desde ahora no solo era su amante, sino su única ancla que lo mantenía anclado a la realidad. Fuera la granja seguía envuelta en la tranquila luz del atardecer. Pero dentro de esa pequeña casa, una tormenta silenciosa comenzaba a formarse, anunciando que los días por venir no serían nada tranquilos. La habitación comenzó a sumirse en el silencio cuando la luz cálida de la lámpara se encendió. Tuna cubrió suavemente a Alex con la manta, cada movimiento era lento y cuidadoso, como si temiera que un solo gesto más fuerte pudiera hacer que el dolor en él se reavivara. Colocó un vaso de agua tibia sobre la mesa, ajustó la almohada detrás de su espalda y solo entonces se sentó al borde de la cama sin apartar la vista del rostro familiar. Alex levantó la mano y tomó la de Tuna. Su mano seguía caliente, pero el agarre era más débil que de costumbre. Sonrió débilmente, una sonrisa que intentaba ser tranquila, pero no podía ocultar el cansancio en sus ojos. «No te preocupes tanto, la herida sanará pronto», dijo en voz baja. «Mañana tendré que volver a la oficina. Hay muchos asuntos con los socios que esperan que los resuelva». Tuna se detuvo. Miró hacia él con el corazón dividido entre amor y enojo. Antes de que pudiera decir algo más, ella lo interrumpió con voz firme, aunque temblorosa por la emoción. «No, tienes que quedarte en casa y descansar». Alex trató de objetar, pero Tuna no le dio oportunidad. «En la oficina ya está la secretaria Lan. Ella es capaz de manejar los asuntos por ahora. Tu salud es lo más importante ahora». Alex la miró con una expresión de ligera confusión. «Pero yo soy el responsable. No puedo dejar todo atrás».
Tuna apretó su mano con más fuerza, sus ojos brillaban con una mezcla de preocupación y determinación rara vez vista en ella. Si no me haces caso, las cosas van a empeorar, Alex. No solo te lo digo por mí, sino también por Henry. Como para responder a las palabras de Tuna, desde la cuna cerca de la ventana, se escuchó el llanto de Henry. Ese sonido tan pequeño pero lleno de desesperación rompió la tensión en el aire. Tuna se giró rápidamente y Alex se quedó en shock. El llanto de Henry resonaba en intervalos pequeño pero directo al corazón de Alex. Miró hacia la cuna donde su pequeño hijo se retorcía sus manitos pequeñas buscando algo familiar en el aire. Alex soltó la mano de Tuna, se levantó lentamente y caminó con pasos pesados hacia la cuna. Tuna lo siguió apresuradamente, temerosa de que pudiera desmayarse. Alex se agachó y levantó a Henry. El bebé dejó de llorar poco a poco, mirándolo con ojos claros. Luego apoyó su mejilla en su pecho como si ese fuera el lugar más seguro del mundo. En ese momento el corazón de Alex se apretó. Todas sus ambiciones, responsabilidades y la presión del trabajo de repente se sintieron tan pequeñas frente al cálido aliento de su hijo. Cerró los ojos un momento abrazando a Henry con un poco más de fuerza. Tal vez su voz se apagó. He olvidado lo más importante. Tuna estaba de pie detrás de él, observando en silencio a los dos. Las lágrimas de Tuna cayeron sin que ella se diera cuenta. Se acercó y puso su mano en la espalda de Alex, su voz suave pero llena de súplica. No te vayas de mis brazos nunca más, Alex. Tengo miedo. Miedo de que algún día caigas y no puedas sostenerte. Alex se giró para mirarla. En sus ojos ya no había la firmeza de un CEO, solo quedaba un hombre que trataba de aferrarse a su pequeña familia. Asintió levemente. Te lo prometo, esta vez te escucharé. Henry se movió un poco, sus pequeñas manos se aferraron a la camisa de Alex como un recordatorio silencioso. Tuna envolvió a ambos con los brazos, abrazándolos con firmeza temblorosa pero decidida. Afuera la noche ya había caído sobre la tranquila granja. En la pequeña habitación, los tres se acurrucaron juntos, frágiles pero más unidos que nunca. Y en ese momento Tuna entendió que sin importar cuántas tormentas vinieran, mientras Alex se quedara, mientras él eligiera a la familia, ella estaría lista para enfrentarlas todas. Chân thành của hai người.